Yo le pregunté a un sacerdote hace poco, oiga padre, ¿todavía es válido una misa virtual? Decía la Madre Teresa, hay que amar hasta que duela. ¡Wow! ¡Qué padre! Y la otra, no, la palabra de Dios. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¡Wow! ¿Qué piensas de las groserías, mi estimado? Una vez yo sí pregunté en confesión. Que escuchaba una voz que decía, Satanás está contento porque los hijos de Dios han aprendido su lenguaje. ¡Wow! ¡Qué fuerte! La alienígena, mi estimado. Tenemos que hablar de la alienígena. Hablando del mainstream, hablando del trending topic. Hola, hola mis hermanos, qué bendición poder estar una vez más en esto que es Plática Pesada, ya la número 13, más que contento y gustoso de poder compartir una vez más, y como siempre me acompaña mi hermano y amigo, el cantautor católico Jorge Ochoa. Jorge, ¿cómo estás, mi estimado? Hola Cali, hola a todos nuestros amigos y hermanos que nos acompañan, que nos siguen, que están compartiendo también estos podcasts, estas pláticas. Gracias por estar aquí, como bien dice Carlos, ya la número 13 y pues vamos a entrar en materia, ¿no? Vamos a darle. Adelante, mi estimado. Efectivamente, como dices, ahí les encargamos que nos den amor. Pues Jorge, pues para entrar en materia, un tema, creo yo, delicado, pero creo que no debería ser ni delicado, pero bueno, ya depende. Con esto de la pandemia, pues empezamos a transmitir. ¿Por qué? Por la necesidad, ¿no? Pero ya en estos momentos que prácticamente la pandemia no ha acabado, no quiero verme balín, pero realmente todos los templos están abiertos, la afluencia de los mismos no es como que se super ultra mega hiper llena, cada vez hay más misas. Mi pregunta no sería, ¿deberíamos de transmitir sí o no? Mi pregunta sería más, ¿o qué piensas? Es más, la voy a hacer pesada, la voy a hacer por ahí. No quería suavizarla, pero ¿para qué suavizarla? ¿Tú crees que es bueno seguir transmitiendo nuestras Eucaristías? Principalmente las Eucaristías, nuestras asambleas de oración también. Y yo sé que la respuesta fácil es sí, es bueno, claro. Pero más que nada me refiero yo en la Eucaristía al momento de comulgar. ¿Qué piensas? ¿Puede ser piedra de tropiezo? ¿Tiene más ventajas que desventajas? No lo sé, me gustaría partir de ahí y que fuéramos puliendo, no sé qué es lo que piensas. Pues creo que el tiempo de pandemia, como muchas personas lo comentan y también como nosotros lo decimos a veces, vino a enseñarnos muchas cosas, vino a reforzar muchas cosas, pero también vino a limitarnos en muchas otras cosas, ¿no? Y creo que entre las cosas que hemos aprendido, pues ha sido eso, ¿no? El uso de los medios digitales de una manera más activa y en pro de la evangelización. Ciertamente, pues ya existían todos estos medios, ya existían todas estas herramientas, pero realmente era poco el uso que se le daba, ¿no? O el boom que tenían. Exacto. Y creo yo que después de la pandemia, o mejor dicho, en la pandemia, pues todo esto fue una herramienta valiosísima para poder llegar a más y más personas, ¿no? Para poder transmitir el mensaje. Ahora, como dices tú, pues ya se ha tranquilizado, ya se ha calmado, pero siguen utilizándose todavía con mucho auge estos medios, ¿no? Tal es el caso que aquí estamos tú y yo en este momento. De acuerdo. Utilizando los medios para poder llegar a más personas, poder evangelizar. Pero pues también creo que ciertamente caemos como en un confort, ¿no? Como en una etapa de el mínimo esfuerzo y de decir, no alcancé a ir a misa, lo veo por televisión o lo veo por internet. Pero pues estamos dejando atrás, como dices tú, el valor primero de estar ahí en presencia de Dios, de participar del momento de la Eucaristía. Exacto. Y después de poder acercarse, ¿no? Aquellos que se encuentran en gracia, poder acercarse a la comunión. Pues indudablemente creo que el hecho de quedarnos en la comodidad, quedarnos en la facilidad, pues yo diría hasta podría ser pecado para nosotros, ¿no? El decir, ¿sabes qué? Tengo la posibilidad de ir, tengo la posibilidad del tiempo, puedo hacerlo y prefiero quedarme aquí en mi casa en la comodidad y prender la tele y verlo por televisión. Ahorita decías tú, de buenas a primeras, pudiéramos decir, pues sí, es bueno, porque hay muchas personas mayores que anteriormente no tenían el acceso
para poder participar. Aquellas personas que están postradas, que tienen limitaciones para caminar, para estar mucho tiempo sentado, de rodillas. Obviamente son herramientas muy buenas, pero siempre le buscamos el provecho del otro lado, ¿no? Es decir, pues aquello que me genere menos esfuerzo para poder participar o para poder estar ahí, ¿no? Sí, totalmente. Y es que partimos de la idea. Yo le pregunté a un sacerdote hace poco, oiga, padre, ¿todavía es válido una misa virtual? Y me dice que sí. Entonces realmente, tú dices, puede llegar a ser objeto de pecado. También lo creo. Pero realmente es válida la misa. Yo creo que puede ser objeto de pecado, como dices, cuando nos gana, no sé, voy a decir la flojera, no sé cómo decirlo, porque tenemos los medios. Se entiende. Y el ejemplo que todos ponemos es el de la gente mayor, de la gente que no puede ir, o no necesariamente mayor, pero que no tiene quien la lleve. Claro que sí. Pero también hay una realidad. En las transmisiones, ¿cuántas personas hay? O sea, una vez más, algo que hablábamos en el podcast pasado, ¿no? Y yo sé, muchos hermanos van a decir, con uno que esté... Sí es cierto, sí. Pero bueno, ya toqué el podcast, ese tema en el podcast pasado. Vean el podcast número 12. Pero volviendo al tema, eso es más que nada. El punto, yo creo, porque esta es mi opinión, que si tenemos los medios para asistir, si realmente queremos tener el encuentro con el Señor, como dices tú, estando en gracia, y si no estamos, oye, pues si nos queremos confesar, en catedral durante las misas están confesando, pues deberíamos de ir. Yo creo que incluso uno mismo, aún sabiendo que es válido tomarlo virtualmente, yo creo que ya deberíamos de empezar a retarnos más y dar ese saltito y ya empezar a ir presencialmente. O sea, a final de cuentas, nada nos cuesta. Y las transmisiones iniciaron porque no se podía ir. Entonces ahora se está tornando como que sí podemos ir, pero sigamos transmitiendo, ¿no? Una vez más, hermanos, yo sé que muchos van a encontrar mucho provecho. Yo lo sé. No vayamos tan lejos. El padre ahí en la parroquia a la que vamos saluda a la cámara y sabe que hay gente que lo está viendo. O sea, y saluda para gente de cumpleaños. Yo sé que es bueno. Yo estoy hablando cuando está en nuestras manos poder ir y que decimos, no, vamos a quedarnos en la casa. Al cabo es que virtual me es válida. Y una vez más, si realmente creyéramos en el cuerpo de Cristo, haríamos hasta lo que no por ir. Créeme, o sea, haríamos hasta lo que no por ir, y más ahora que estamos por vivir el Corpus Christi. Sí, así es. Y fíjate, Carlos, algo curioso en esto, ¿no? Ahorita te decía, pudiera inclusive pensar, ¿no?, que es un pecado el hecho de quedarnos por flojera o por no hacer el esfuerzo de ir, ¿no? Por conveniencia, digamos. Por comodidad también, ¿no? Comodidad, exactamente. Quedarnos. Pero pienso cómo una cosa, un acto bueno, en ocasiones puede llegar a convertirse en algo malo por la intención que nosotros tengamos en él, ¿no? Y te digo, me parece curioso, en algún momento escuchaba una enseñanza que hablaba de eso, que hablaba acerca de cuándo es un acto moralmente bueno. Y dice, pues cuando la intención es buena, cuando el acto es bueno y cuando el resultado también es de bendición. Porque muchas veces podemos cometer o hacer cosas buenas, pero si nuestra intención es mala, se echa a perder el acto en sí mismo, se echa a perder el fruto también de lo que vamos a dar. Wow. Y se ponía, por ejemplo, dicen, cantar al Señor es bueno. Pues claro que sí, pero canto al Señor para que me vean. Wow. Entonces, por la intención que nosotros tenemos, podemos corromper el acto y aun cuando sea un acto bueno, convertirlo en un acto de pecado, ¿no? Wow, fíjate que no lo había visto de esa manera, pero como dices, qué importante, entonces podríamos decirlo con qué importante es la intencionalidad de lo que hacemos. Porque una vez más, o sea, nos puede ganar el ego, el gusto, cuando decimos si no lo hago yo, no lo hace nadie más, etcétera, etcétera. Con tantas buenas intenciones. De hecho, se critica mucho en internet, me ha tocado escucharlo y se me hace interesante. A ver qué opinas, mi estimado. Que todos los actos, fíjate, todos, o sea, en internet se da mucho a generalizar y decir,
o mejor dicho, utilizar el metamodelo. Metamodelo es asegurar que el 100% de las cosas no. Que todos los actos de caridad conllevan un sentimiento de, ay, qué bien me siento, pero yo porque soy bien caritativo, en lugar de sentirte bien porque la otra persona, no sé, le compartiste un poco de comida, le diste un poco de ropa, le ayudaste con una necesidad. No, se dice en estos internet, estos filósofos, gente que piensa de más, digo yo, que no es malo pensar. Voy a abrir paréntesis porque luego dicen que nos tienen como, ¿cómo se dice? Adoctrinados. Siempre es bueno pensar y siempre es bueno hacerse las preguntas. Nunca dejemos de hacernos preguntas. Pero a lo que voy, que todos esos actos son por uno mismo, no por la persona. Y se me hace algo interesante. Yo te voy a ser muy honesto. En el caso de las obras de caridad, obras de misericordia, pues yo preferiría que sean por uno mismo que por lo que los hagas, ¿no? Pero, ¿qué tanto habrá de esto? ¿Cómo estaría mal? Así con el ejemplo que pones. Yo creo que sí, en el sentido del ejemplo que pones de cantar a Dios, pero cantar para lucirte y dejar a Dios a un lado totalmente. Pero una obra de caridad, ¿también estaría mal o no? Pues volvemos al mismo, a lo que decíamos ahorita, ¿no? Tiene que ver la intención del acto mismo, cómo lo estamos haciendo. Porque, no sé, conocemos grupos, comunidades, asociaciones que trabajan por obras de caridad, como la Madre Teresa y toda su congregación. Y pues yo no creo que ellas lo hicieran por un acto de satisfacción propia, ¿no? Creo que por ahí es por donde va la cosa. Claro. De lo que se habla, ¿no? Que dicen, el hecho de hacer un acto de bondad me genera a mí satisfacción, entonces lo hago por recibir la satisfacción. Exacto. Y no por la bondad, ¿no? Exacto. Pero hay que ver, no solamente, o sea, sí es la intención con lo que la estoy haciendo, pero también hay actos de caridad que ni aun cuando tú te sintieras bien, pienso que lo realizarías, ¿no? La atención a los enfermos, la atención a los leprosos, la atención a gente que tiene padecimientos. Entonces son cosas que no solamente creo yo que lleven el hecho de decir me siento bien. Hay que tener un corazón de servicio para poder realizar ciertos actos, ¿no? Pero esos actos ya son de abandono, creo yo, ¿no? Esos actos ya son de grandes ligas, creo yo. Vaya, cuando ya... Es como en el amor, ¿no? Las etapas del amor. Ahorita ya me voy muy filosofón. Que la primera etapa del amor es te quiero porque me hace sentir bien. Y luego ya, te quiero porque los dos estamos... Pero la etapa final es te quiero o te amo porque tú estás bien. O sea, es cuando... Vaya, el Señor dio la vida por nosotros. Pues es una etapa ya súper alta, o creo yo que es la etapa máxima. No sé si haya otra por ahí, pero está bien difícil llegar a eso, mi estimado. A lo que voy, quedándonos esa etapa de te quiero porque me hace bien, pero una obra de misericordia hecha de esa manera como que no me molesta tanto. O sea, a eso es lo que me refiero. Pues la parte de voy y canto a Dios y no me importa Dios porque solamente quiero mostrar mi talento, como que sí molesta, ¿no? Pero la parte de hago una obra de misericordia y la hago para sentirme bien, pues al final de cuentas la otra persona recibió algo que necesitaba. No lo sé, es como dos niños, ¿no? Me imagino yo, el niño que no quiere compartir sus juguetes y que lo obliga el papá. Pues no los compartió con muchas ganas, que digamos, pero al final de cuentas el otro niño se siente bien y terminan jugando los dos niños a los juguetes, ¿no? No sé, siento que ahí la intencionalidad no es tan mala. Y te lo explico de esta manera. Algún día yo dije algo que espero no sea una tontada. Blasfemia no es, pero espero no sea una tontada. Te estoy hablando de hace ya bastante tiempo. Donde yo decía, si las mentiras evangelizan, o sea, y doy contexto, ¿no? Algún predicador que dice una sarta de cosas que hace que no es cierto, pero está evangelizando porque la gente no lo conoce, ¿no? Entonces de ahí nació la frase, pues, de si las mentiras se evangelizan y convierten en corazones, bienvenidas las mentiras.
¿Qué piensas de eso? A eso me refiero. Está fuerte, mi estimado. Pero eso es cierto, o sea... bueno, no voy a entrar en detalles, pero algo así pasó, pues. Y me acuerdo que lo hablé con un sacerdote y el sacerdote se reía nomás, ¿no? Es feo porque mentir es pecado, pues. Sí, sí. Pero, ¿y si convierte corazones y acerca almas al Señor? Está raro, ¿no? Dice mamá, no hagas cosas buenas que parezcan malas, ni malas que parezcan buenas. Es que es cierto, total, te la compro. Chihuahua. Es que no puedo dar tanto detalle, mi estimado, pero lo que voy es, yo fui testigo de eso, pues. Cómo un acto, no voy a decir que un acto sí malo y pecado, no tan grave, pues convirtió de alguna manera, o acercó, es más, me la voy a jugar, acercó, pero no convirtió. Eso sí lo creo, eso te la compro, o sea, acercó, pero no convirtió. ¿Por qué? Porque no era un testimonio real. Exacto, y el testimonio que arrasa es el real. Fíjate que es cierto, no lo había visto de esa manera. Entonces, porque si me acuerdo perfectamente cuando nació esa frase de que si las mentiras acercan, bueno, si las mentiras convierten, era bienvenida a las mentiras, pero no. Lo más que pueden lograr es acercar. Te la compro, me quedo con eso. Creo yo que es que es una regla, pues, o sea, siempre va a ir la intención buena o mala en el acto que estamos haciendo, pues. No podemos utilizar maldad para generar bondad en algo, ¿no? Ahorita, como dices tú, yo sé y he escuchado también la frase que dice Dios utiliza hasta el enemigo para dar bendición. Exacto. Y pues sí, o sea, como dices tú, por ejemplo, si yo voy a traerle bendición a una persona a través de mentiras, pues finalmente la obra se puede realizar, o sea, la persona puede llegar a convertirse y a tener ese encuentro, esa paz con el Señor, pero también de mi parte, o sea, en la intencionalidad llevo el pecado, pues, o sea, aun cuando haya convertido a miles de personas, si la conversión se suscitó a través de mentiras, si yo me paro al frente y les digo, hermanos, el Señor me curó de cáncer y yo soy un sobreviviente y esto y el otro, y la gente se convierte y cree, pues hay bendición para ellos, pero no hay bendición para mí, porque no es cierto, pues estoy predicando una mentira. Te digo, a lo mejor trae fruto en las personas, en ellos, porque ellos no me conocen. Claro. Pero en mí, ¿no? O sea, pienso yo que en todo lo que hagamos, siempre va a ir la intencionalidad con lo que lo estamos haciendo. Y la verdad del acto, pues si es algo real o es algo que no es cierto, ¿no? Sí, ¿no? Y realmente hay otra cosa. Cuando de alguna manera calumniamos al espíritu, creo que dice la palabra, si no me equivoco. Entristecemos. Se nota. O sea, realmente se nota. Ya necesitas ser alguien muy hábil para ahora sí que medio mentir o medias verdades, ¿no? A final de cuentas, no existen las mentiras piadosas. No existen, o sea, de plano. Oye, y fíjate ahora que estamos hablando de horas de caridad. Yo te voy a ser muy honesto. En esa parte que estamos hablando de que hay algo que nos da satisfacción. Sí, claro, sí da satisfacción ayudar. Pero no te ha tocado, una vez que ves una orden de Dios de que hagas algo, una orden del Señor, ya sea en oración o a través de la palabra, lo que sea, pero algo que te duela, que realmente no te causó satisfacción. ¿Te ha pasado? A mí sí me ha pasado. Pero te ha pasado a ti y no sé qué tanto nos pudieras compartir. Pues sí, yo creo que a todos, ¿no? A todos cuando buscamos hacer la voluntad de Dios. Creo yo que cuando tenemos ese encuentro con Dios y queremos servirlo, queremos ser utilizados por Él, queremos ser instrumentos, tenemos que estar preparados para todo, porque Dios en ocasiones nos va a pedir cosas que vayan en contra de nuestra propia satisfacción, de nuestra propia comodidad, de nuestro plan, de nuestro proyecto, o sea, y eso lo vemos en la Biblia, en la palabra de Dios. ¿Cuánta gente hay que el Señor le cambió el plan, le cambió el proyecto por un proyecto mayor, por algo mucho mejor, que en su momento quizás
el hombre no lo ve, ¿no? Quizás nos vemos limitados. Y ahí es donde podemos truncar también la obra de Dios, sí, ¿no? Sí, fíjate, perdón que te interrumpa, y lo hablamos el podcast pasado, eso también. Pero fíjate, me meto un poquito más. Voy a hablar de la experiencia que yo tuve, sin entrar mucho en detalle. Pero digamos que yo obedecí a Dios. Y hasta el día de hoy, pues sí que me duele tantito todavía que no quiero profundizar mucho. Y no es dolor, no es eso. Es como un, ay, Señor, ¿por qué me mandaste eso? Y no lo sé, lo voy a poner como, ¿cómo decirlo? No sé, me dijo que hiciera algo, una acción, y la hice. Fue muy claro, porque yo tenía el sentimiento, decía, ay, Señor, y como que estaba, no creo que sea por ahí, ¿verdad? Y de repente llega Claudia y me dice lo mismo, pues, y estamos en el mismo momento de oración los dos. Dije, viene de Dios. E hice esa acción, pero me fue bien difícil, muy difícil desprenderme. Y todavía hasta la fecha de hoy así digo, extraño aquello de lo que me desprendí. El punto es, lo hice, me dolió, lo hice gustoso, muy honesto, gustoso, pero que como todavía como que queda algo ahí, estaré mal o qué rollo, porque realmente todo lo demás que me ha mandado el Señor como que no me ha dolido. Me atrevería a decir que es la única cosa, como que digo yo todavía, ay, Señor, ¿por qué? Pero pues bueno, ¿no? Amén. Y me acuerdo y como que, no sé, ¿estaré mal o qué rollo? Dos frases. Decía la Madre Teresa, hay que amar hasta que duela. ¡Wow! ¡Qué padre! Y la otra, ¿no? La palabra de Dios. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¡Wow! No, me mataste con esa. Y créeme que Lucho, es más, ya no duele. Hablando de mentiras acá. No, pero fíjate, Chihuahua, es que es cierto. Es tan fácil para ti o para la gente verlo y recibir esa retro que la verdad me ayuda bastante, porque es así de simple. No le busquemos, me fascina y lo comparto. O sea, estamos amando hasta que nos duela. Quién sabe. Y la otra, ¿dónde está nuestro corazón? ¿En qué? No es algo que está ocupando el lugar de Dios, que ya hemos hablado, pues, pero quizás sí es cierto, un poco mi corazón estaba ahí y había que desprenderse de eso. Wow, me tocó escuchar un testimonio de un sacerdote también que vivía en una congregación religiosa, pues, y ya ves que pues todo es de todos y hay que compartirlo y etcétera. Sí. Y al sacerdote es músico, llegó una persona y le regaló una guitarra. Okay. Y pues todo es de todos y acá, pero pues también la guitarra es mía, ¿no? Y él siempre tenía su guitarra y empezó a guardarla y a cuidarla y a limpiarla y le compraba el aceitito y la franelita ahí para limpiarlo y todo. Y en un momento, estando en oración, dice que de pronto se le vino hacia la mente, el Señor le dijo, deshazte de la guitarra. Y dijo, ¿pero cómo? Dijo, si es mía la guitarra y que esto y el otro. Y total, dice, pues anduvo dándole vueltas hasta que se convenció y regaló la guitarra. Y lo mismo que dices tú, dice, no, todavía la había regalado, dice, y sufría porque decía yo, ¿por qué? Dice, ¿por qué la regalé la guitarra? Dice, y al tiempo lo entendí, dice, eso, ¿no? Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Dice, pues era mi tesoro, dice, era algo que sentía que era mío, que tenía un valor muy especial, pero ya estaba superando, dice, o sea, estaba poniéndolo por encima del Señor. Entonces dice, a veces Dios nos pide, como a Abraham, que sacrifiquemos a Isaac, pues, o sea, nos pide, entrégame tu tesoro porque yo tengo que ser el único tesoro en tu vida, ¿no? Wow. Y como dices tú, no es fácil, es muy, muy duro y muy difícil de pronto, deshacernos de aquellas cosas que nosotros consideramos nuestras, sea lo que sea, pero sentimos o tiene un sentido de propiedad algo que tenemos y nos cuesta desprendernos, ¿no? Pero pues la bendición siempre es mayor y la obra de Dios pues siempre va a superar nuestra expectativa y nuestro desapego a las cosas, ¿no? Totalmente. No, la verdad que
qué gran testimonio. Chihuahua. Una vez más, o sea, plática pesada, evangelizándome en este caso, lo cual, wow. Te propongo otro tema, salvo que haya algo que haya quedado ahí. ¿Qué piensas de las groserías, mi estimado? Una vez yo sí pregunté en confesión, porque yo cuando me apasiono de repente suelto en mi trabajo así y para meterle pasión según yo y una que otra grosería, ¿no? Y le decía al sacerdote, oiga, porque nunca había confesado pues que sea grosería, ¿no? A pesar de no ser algo así, una constante en mi vida, ¿no? Pero me decía el sacerdote que sí, porque al final de cuentas la boca habla de lo que está lleno el corazón, ¿no? Pero ¿qué piensas? Hay gente que hasta se la celebramos, ¿no? Que dice, es que le sale bien rico, que dice, literal, y me disculpa, es que le salen los madrazos bien rico y son hermanos de comunidad, de iglesia, y como que ellos no es pecado, no pasa nada. Y yo me acuerdo que me tocaba compartir y de repente decía, no sé, no recuerdo ahorita un ejemplo, ¿no? Pero que decía, Ingesu o algo así. Y puta, no, Cali, no vuelvas a hacer eso. Qué mal te viste. Y luego el otro hermano, y lo mandé. No. Entonces, qué rollo, o sea, las groserías son groserías, ¿no? ¿Te ha tocado algo así? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas al respecto? Tenemos que visualizar el contexto, ¿no? Obviamente, decía un hermano, hay 500,000 palabras en el español y si escogen las peores para hablar, ¿no? y es cierto, ¿no? Creo yo que tiene mucho que ver, otra vez, la intención y el contexto, ¿no? Porque hay ocasiones en las que niños desde pequeños son formados de esa manera, en esa forma de hablar, pues. Y hay también regiones, hay localidades donde es común que niños y grandes hablen groserías. Se habla mucho de Veracruz, ¿no? De Alvarado, Veracruz. Dicen que es lo más normal del mundo, ¿no? Fíjate, mi abuela era del sur, era de un pueblo de Jalisco. Y ella, pues, estaba acostumbrada. Le salían así como dices tú, ¿no? De una manera natural. Y hablaba muchas groserías. Y le decía a mi mamá, le decía, compón tu lenguaje, fíjate, no hables tan mal y que esto. No, pues ya era de nacimiento. Una ocasión dice que la llevó a que se confesara. Y llegó mi abuela a la casa donde estaban todos sus hijos. Y les dice, ahora sí, dice, vengo de confesarme, no me hagan decir ingadera. Pero te digo, yo creo que tiene mucho que ver eso, ¿no? Tiene mucho que ver el contexto, la forma, la intención de cómo las decimos o a quién se las decimos o en qué momento las decimos, porque si estamos ofendiendo a alguien y con palabras altisonantes, pues está mal, ¿no? Pero yo siempre, fíjate, también no está dentro de mi lenguaje diario, ¿no? No voy a decir que no digo, a veces digo, pero no es algo que yo comúnmente haga, ¿no? Y hay personas que de pronto en diferentes trabajos me han cuestionado y me dicen, oye, no dices groserías, oye, no te expreses así. Y no es por el hecho que digan, no las voy a decir, sino te digo, es mi forma de pensar, ¿no? Cuando nos hemos encontrado con el Señor, pues tiene que cambiar todo, tiene que cambiar nuestro lenguaje, tiene que cambiar nuestra forma de expresarnos. Y inclusive hacia afuera, pues tenemos que ser un signo de contradicción al mundo, ¿no? Y eso implica también el lenguaje. Una vez se me quedó muy grabado. Sabemos que en la iglesia, pues está la revelación de Jesús, la revelación pública, y hay revelaciones personales, ¿no? Y las revelaciones personales, pues no tenemos la obligación de creerlo, pero también ayudan a incrementar la fe. Las revelaciones personales son aquellas que ciertas personas dan testimonio y dicen, la Virgen me dijo esto, el Señor me dijo esto, un santo me dijo esto. Algunas de las revelaciones personales están en proceso de aprobación para ver si agregan algo más a la revelación pública.
no que agreguen más, ¿no? Pero si van en línea a esa revelación pública. Y dentro de esto me tocaba escuchar una vez un testimonio de una persona que pues ella daba su fe y le había pasado un accidente, y en ese accidente había ido al purgatorio, tuvo una muerte física de unos minutos. Temporal, y en ese proceso pues ella cuenta lo que le sucedió, ¿no? Su testimonio. Okay. Y decía algo, que lo que escuchaba en ese proceso donde ella andaba, ¿no? Que había visto demonios y esto y el otro. Y decía que escuchaba una voz que decía, Satanás está contento porque los hijos de Dios han aprendido su lenguaje. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Y decía, pues, y hablaba así de referencia a eso, ¿no? A las groserías, a las obscenidades, a todo eso, ¿no? Y no sé, a mí es algo que se me quedó muy grabado, pues, y siempre procuro no utilizarlas, no meterlas. Pero también, como dices tú, a veces es parte de un contexto cultural, pues. Hay personas que así hablan sus papás, así hablan sus abuelos, así hablan sus hijos, y a lo mejor no lo están diciendo con una manera. Me ha tocado escuchar personas, no están ofendiendo, pero pues son unas palabras limitadas que tienen para expresarse ante ciertas cosas, ¿no? Entonces te digo, yo creo que tendríamos que ver el contexto y la intención con lo que se está diciendo, porque también hay personas que desde que las oyes, o sea, oye, pues sí, hay otras formas de expresarse, ¿no? No son las únicas, ¿no? Sí, ¿no? Y peor ahorita que, la verdad, cuando estamos en la primaria, nosotros, ¿cuándo íbamos a escuchar una grosería, perdón? Y ahora los niños hasta de segundo, tercer año ya andan, ahora sí que mandando a muchos lados a la gente, o sea, es algo tremendo. Sí, fíjate, y me recuerda algo que ya habíamos hablado, pero creo que ahí está la prueba fehaciente, no sé qué significa fehaciente, pero ahí está la prueba, que no deja duda, vaya. No sé si te acuerdas el flema que le digo yo, ¿no? Nos acordaremos muchos, no sé, hermanos que vivieron por acá. Había un grupo, no sé si exista todavía. Y si existe, que se reporte. Y si existe, que vea el podcast y que vea y que hable con la hermana que tuvo la visión del infierno, por favor. Pero este grupo que se llamaba Flama, ¿no? De que bajo la idea de que el mundo se expresaba con groserías, pues iban a alabar a Dios con groserías, ¿no? Esa era la idea. Honestamente no me acuerdo de ninguna canción, de ningún canto, pero no lo sé, no quiero hablar de más, pero pues expresaban con groserías. ¿Y qué fue lo que pasó? Que era un concierto, hermanos, donde estaba un grupo primero, luego los Flama o Flema, le digo yo, y luego otro grupo, ¿no? Entonces, cuando empezó el primer grupo, pues había gente, o sea, no sé si bastantes, pero había gente. Pero ¿qué pasó en cuanto empezó a tocar Flema, no? O sea, la gente se fue, salvo los familiares de los Flama, yo creo, ¿no? Nos fuimos, o sea, y calculamos el tiempo como para regresar cuando cerraba el otro grupo. Porque ¿qué pasó cuando el grupo que cerró? Pues estaba lleno el lugar, o sea, y eso es una seña clara de que no es la mejor manera. Pero de acuerdo contigo, el contexto... pero fíjate, lo relaciono un poquito como las mentiras. Una mentira es una mentira, independientemente del contexto, y las mentiras piadosas, ¿no? No sé, tenemos que enfrentar la muerte de un familiar y es un señor viejito al que le van a decir y es hipertenso. Y dile que está vivo todavía y ahí se lo vamos. Pues si es un acto bueno, pues no dejas una mentira. Creo que lo mismo es con las groserías, ¿no? Hasta podemos hacer cariños con groserías, pero no dejan de ser groserías. Ese es el punto, creo yo. Pues te digo, sí entiendo, ¿no? Que tiene que ver mucho el contexto, la cultura, la forma, la intención con la que se dice. Pero, por ejemplo, yo a veces pienso eso, ¿no? Se habla mucho que en ciertas actividades, dicen las personas tienen lenguajes muy, muy floridos, ¿no? Que de pronto entre los albañiles y entre acá. Pero se habla también de que los pescadores, la gente de los barcos, era gente
muy grosera. Entonces me imagino yo cuando Jesús llegó con los discípulos, o sea, Órale. serían los discípulos hombres, pues no eran muy cultos ni eran muy doctos. Entonces, ¿cómo se dirigirían entre ellos? ¿Cómo se hablarían entre ellos? La Biblia no especifica, no lo habla. Pero creo yo que por deducción, quizás para su época debieron de haber utilizado un lenguaje no tan culto como el que se utilizaba, ¿no? Sí. Pienso yo que quizás tenían algunas situaciones. Sin embargo, Jesús andaba con ellos y no se escandalizaba, ¿no? Sí, y así como, no sé, debe ser todo blasfemando, mi estimado, pero imagínate que llamó al pescador, síganme, fierro, que le han dicho uno, no lo sé, ¿no? Pero pudo haber pasado, o sea... Sí, claro. O sea, son situaciones que, te digo, la Biblia no las aclara. Y pienso, Carlos, también que si no las aclara la Biblia es porque no son trascendentes. Exactamente, sí. O sea, es lo que te iba a decir. Porque la Biblia dice, llamó a estos y como que todos los siguieron. Pues unos que llamado y no los siguieron y posiblemente le dijeron algo ahí no muy agradable. Estás loco tú, o algo, no sé, ¿no? Pero como dices tú, y me gusta, no está porque es intrascendente. Y fíjate, voy a cambiar el tema, pero es de lo mismo, de ahí me voy a dar pie, pero no sé si quieras decir algo otra vez o todo lo retomas. No era no lo agrega la Biblia porque era intrascendente. Me das pie a algo que estaba pensando ahorita, algo que me fascina y que me gustaría que platicáramos. Hace el pasado domingo o hace 2 domingos, no sé, y no recuerdo si en el Evangelio unas lecturas, pero es una de mis lecturas favoritas, bro, que es el último versículo del Evangelio de Juan. El último, no me acuerdo qué número es, no me acuerdo qué capítulo, no. Pero dice, muchas otras cosas hizo Jesús que si se escribieran en todos los libros que existían en ese entonces, no alcanzaría la cantidad de libros. Fíjate, muchas cosas hizo Jesús. Muchas otras cosas. A veces creo yo que limitamos a Jesús a la Biblia nomás. Y es cierto, es palabra de Dios. Pero ¿cuántas cosas más no habrá que sí fueron trascendentes seguramente? Quizá no tan trascendentes como las escritas, porque también dice, estas fueron escritas para dar... para que ustedes crean. Exacto, para que ustedes quieran dar fe y testimonio de que lo que se dijo es verdad, bla, bla, bla. Pero me fascina que hasta la misma palabra no encasilla a Jesús a eso nada más. Y que diga, muchas otras cosas hizo Jesús. Y siempre, esa ha sido como que una de mis lecturas madre, por así decirlo, para entender más mi catolicismo y para no cerrarme a otras, cerrarme será, o para no abrirme, lo voy a cambiar, a otras sectas o otras, vaya, el protestantismo que todo lo encasilla y lo encapsula solamente en la Biblia, cuando otra vez más, muchas otras cosas hizo Jesús. Y me imagino yo que hasta la Biblia protestante viene eso. Claro. Pues ahorita lo que decíamos, yo pienso que la palabra de Dios, el Señor, inspiró a los hombres que escribieron la Biblia en aquellas cosas que realmente iban a transformar, iban a tener una importancia, una relevancia en la vida de los hombres, ¿no? Una perpetuidad. Sí, pero indudablemente, pues lo dice San Juan, muchísimas cosas hizo Jesús. Y te digo algo que me parece a mí muy importante, que la Biblia no habla, primero, ¿no?, del lenguaje que utilizaban los apóstoles, la convivencia que había entre ellos. O sea, la Biblia es muy concreta, es muy específica en decir esto y esto y esto pasó, pero no da contexto de muchas cosas, no da contexto de cómo era la relación entre ellos, de cómo era la forma en la que hablaban, o al menos quienes escribieron pues no hicieron énfasis en eso. Te digo, y en muchas otras cosas que Jesús no se escandalizaba.
que no muestran a un Jesús persinándose, ¿no? Y diciendo, ay, bendito sea yo por lo que estás diciendo. Pero cómo pues muchas veces nosotros tomamos esa postura tan radical ante muchas situaciones que hay en la vida y a diferencia de Jesús, nosotros íbamos cerrando, ¿no? Cerrando puertas y vamos aislándonos y vamos como encasillándonos en un pedacito y aquí nada más nosotros somos los puros, los santos y la demás gente es pecadora. Jesús, o sea, a veces como que no reflexionamos en esas otras cosas que hacía Jesús. No reflexionamos en que se metía a la casa de la prostituta. Imagínate, o sea, si habláramos ahorita en este contexto, un sacerdote, un pastor, oye, el padre iba saliendo de la casa de la prostituta. De acuerdo. ¿Qué iba a pensar la gente alrededor? No, literal, fue por un servicio. Eso iban a pensar. No iban a pensar que fue a hablar con ella, que la fue a confesar, que nada, o sea, fue por un servicio, literal. Sí. Y te digo, las acciones de Jesús fue con un pecador. Oye, el padre anda con un político allá. El padre anda con una persona con un sicario, con una persona que vende droga. O sea, todas esas cosas que Jesús se atrevía a hacer y que no se escandalizaba. Y cómo, en qué momento nosotros, la iglesia o los cristianos, caímos en esa barrera, en esa cápsula de decir, no podemos acercarnos o no podemos meternos, o qué va a decir la gente de lo que estamos haciendo, y dejamos de llevar la salvación hacia esas personas, ¿no? Sí, nos vamos, una vez más, somos cortos de visión, nos vamos inmediatamente con lo primero que vemos, sin escarbarle, sin buscarle, sin ver el contexto, como estás diciendo. Totalmente, o sea, y en cualquier acto de ese tipo, se me venía a la mente, pues ahorita afuera platicábamos, ¿no? Es el peor ejemplo el que te voy a dar. Te vas a reír porque ahorita lo estábamos medio abordando. Pero, a final de cuentas, creo yo que no... ¿Cómo te diré? Mejor no te voy a dar ese ejemplo porque voy a romper el hilo de lo que estamos hablando y ahorita hablamos más adelante de eso. Pero lo que voy es, no quedarnos con lo por encimita, no quedarnos con lo que vemos, no hacer castillos en el aire de volada, porque eso sucede bastante y lamentablemente pues sí ha habido casos de ese tipo, ¿no? O sea, también no podemos tapar el sol con un dedo y sí ha habido, pero lamentablemente una vez más, una frase que uso mucho, hace más ruido un árbol que cae que los miles que crecen, ¿no? Entonces nos vamos por la noticia fácil, por la noticia amarillenta, en vez de hablar de las cosas buenas, no lo sé, o en vez de al menos poner en tela de juicio y decir, ¿qué estará haciendo? Al menos, ya de perdes. O sea, si no piensas que está haciendo algo bueno, pues ya de perdes decir, pues no sé qué estaba haciendo y cuestionarte, ¿qué estará haciendo? Porque inmediatamente nos vamos porque también por los dichos que tenemos, está muy arraigado, piensa mal y acertarás. Y no sé, o sea, no necesariamente todos los dichos son a rajatabla, sí, ¿no? Se cumplen tal cual. Se cumplen tal cual, o sea, y más cuando nuestros sacerdotes, nuestros pastores, tienen que ir por la oveja descarriada a donde sea. Oye, mi estimado, hablando de noticias, oye, como estoy cambiando el tema, ¿no? Pero bueno, es que algo que en buena onda me molesta, te lo digo de todo corazón, me molesta y mucho. Es que, qué poca M, hermanos, en buena onda. Hablando de groserías. Sí, hablando de groserías, por eso lo dije. No puede ser, Jorge. Me imagino que te enteraste de las personas que murieron en Nigeria en una misa, ¿no? Sí. No sé si... ¿Y dónde están las noticias? ¿Dónde está nuestra bandera nigeriana? En nuestra foto de Facebook, o en el Insta, no tengo esas cosas yo. Pero que atacaron a Francia y todos, incluyéndome, con banderita francesa.
Yo supongo, y sí, qué bonito, pues. O hay una balacera, no estoy diciendo que sea bueno, estoy totalmente en desacuerdo, pero quieren cambiar las leyes y el mundo apoya y pray for, o sea, oremos por y lo dije, pasó desapercibido, mi estimado. Parecía que nadie le dio importancia. Oye, es ridículo. Esa es una, ¿cómo decirlo? Una incongruencia total. Sí es cierto, lo publicamos y ya creemos que es bastante. Pero ¿dónde está hablo del mundo, de nuestros líderes? Vaya, Chihuahua, lo que decías tiempo atrás. Esa es una prueba fehaciente otra vez de que hemos sacado a Dios del mundo, mi estimado, que lo hemos hecho a un lado, que ya eso no importa. Mataron a 50 y ya. Y luego, peor tantito, posiblemente como fue en África, posiblemente hasta lo normalizamos. Quiero pensar, ojalá y no me equivoque, que si hubiera sido en otro lado posiblemente hubiera sido más impacto. Pero son seres humanos, Chihuahua, y son católicos, porque eso sí, parece ser que a la iglesia que hay que atacar es a la católica nada más. No sé qué piensas de eso. Somos muy dados a sumarnos al mainstream. Sí. A lo popular. A la novedad, sí es. A la novedad, lo que está surgiendo en el momento, a lo que es tendencia, el trending. De pronto ahí estamos sumándonos, ¿no? Y a veces ni sabemos por qué. Mira una banderita y totalmente, la ponemos, ¿no? O sea, no sabemos ni contexto. Pero pues esto es algo que también no debiera de sorprendernos, ¿no, Carlos? El hecho de que los actos y las cosas que suceden dentro de la iglesia nunca se les va a dar promoción, ¿no? Mucho menos a los ataques que se hacen hacia la iglesia. Se va a hablar de las cosas malas que haga la iglesia, se va a hablar de las cosas a las que se oponga la iglesia, se va a hablar del sacerdote que hizo esto, del grupo que hizo esto, de los radicales que hacen esto, pero todo lo que suceda contra la iglesia nunca se va a dar a conocer, ¿no? Pero pues el Señor lo dijo, ¿no? Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella, ¿no? Entonces, creo yo que tenemos que pues hacer lo propio, ¿no? Y sí es cierto, como dices tú, también nuestros mismos líderes dentro de la iglesia tendrían que actuar un poquito más y en esa línea, ¿no? Sobre todo, pues un ataque de hermanos católicos, un ataque hacia nuestra iglesia y debemos de unirnos en oración y como dices tú, no porque hacer menos, es decir, hubo un terremoto en China, hubo una acá, claro. Son eventos trágicos, exacto. Pero tan trágico es el terremoto como una masacre humana, ¿no? Y a lo mejor hasta más porque acá hay una intención mala, ¿no? Exactamente, es como decir, no sé, que sucede una tragedia en un lugar no católico. No, entonces no pasa nada, que bueno, no, para nada, son personas, a nadie se le desea el mal, pero como tú dices, pareciera ser que es exclusivamente a la iglesia católica, la agenda, voy a decir, que tienen los poderosos de este mundo, es increíble. ¿Cuándo, o no sé, quizá me equivoque, pero cuando estos grupos radicalistas han atacado templos no católicos? Que yo sepa, no. Y musulmanes menos, porque ahí se les van a echar leña, ¿no? Pero es eso. Pues creo lo más cercano es la guerra que hay entre judíos y musulmanes, ¿no? Entre ellos que se atacan así, la sinagoga, las mezquitas, todo ese rollo. Pero pienso que también la iglesia católica no es la más grande. Curiosamente, no es la más grande que hay porque hay más musulmanes y hay más budistas. ¿Cuántos chinos hay? No, pues totalmente. Entonces, son iglesias mucho más grandes que la iglesia católica. Pero es cierto, siempre el ataque, inclusive la burla, la mofa que se hace en videos, en documentales, es hacia la iglesia católica. Vestidos de sacerdotes, vestidos de papa, vestidos de monja, vestidos de la Virgen María. Creo yo que eso lo único que prueba es que Jesús es el fundador de la iglesia, ¿no? El ataque es hacia Jesús. Totalmente. No, pues fíjate, Chihuahua, cada día me preocupa más qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos. O sea, una vez más, no me canso de decirlo,
pareciera ser que ser católico en el futuro va a ser algo en contra de la ley. Cada vez, no sé, vamos a llegar el día, pareciera ser que ser católico va a ser de cárcel. No lo sé. En serio. O sea, ahorita fue en Nigeria lo que estamos diciendo. No falta un loco que Dios guarda la hora en misa, empieza a echar balazos. En serio, eso es algo tremendo, tremendo, tremendo. Y una vez más, yo sí creo que hay una agenda fuerte del mundo por atacar a la iglesia católica principalmente. Totalmente. Probablemente llegue el momento en que sea de mártir de ser católico, ¿no? Sí. Es lo que te digo. O sea, que sea de ir a misa encerrados o en lugares ocultos, o que no se enteren porque, pues, no sé, la persecución que tuvieron los mismos judíos de los nazis, que se encerraban en los pisos de las casas o en cualquier parte. No lo sé. O sea, parece que vamos para allá poco a poco. Pero pues, bueno, a seguir viviendo en el mundo y a seguir, pues, luchando en él, a no doblar los brazos. No hay de otra. Mi estimado, ya casi para cerrar, pero quiero tocar este tema y me da risa. Perdón, hermanos, pero es una tontada quizá. La alienígena, mi estimado. Tenemos que hablar de la alienígena. Hablando del mainstream, hablando del trending topic. Voy a hacer un challenge muy tonto quizá. Y ya sabes para dónde voy. Y una vez más, quizá no es el mejor ejemplo. Pues y no es alienígena, no, es humana, pero que habla alienígena, ¿cómo es? Ay, perdón, hermanos. Bueno, ustedes saben, esta semana pues se puso de moda el lenguaje alienígena, ¿no?, de esta señora. Yo le decía a Jorge de broma, pero no quiero platicar. Pues sí es cierto, es muy evidente que no, pues que no es cierto, no sé cómo decirlo y cómo lo expresa, ¿no? De que siente una frecuencia y que no sé qué. Pero yo le decía a Jorge, oye Jorge, pero al menos, pues nadie habla alienígena como para decir que no es cierto, ¿no? Y le decía a Jorge, yo creo que esa es una de las razones por las que en su momento crucificaron a Jesús, ¿no? O sea, porque inmediatamente el no creer, ¿no? Una vez más, no es el mejor ejemplo, hermano. Pero, ¿qué rollo? Yo creo que también, porque ahí sí nos fuimos con todos, ¿eh? O sea, religiosos, no religiosos, el mainstream, la burla, los youtubers, nos fuimos con todo contra la pobre señora esta. Me estoy quemando por hacer y me sigo riendo, perdón. Pero, Chihuahua, nos creemos tan inteligentes que damos por hecho que no, pues, no habrá cosas, no esa, pero cosas que más que nada las cosas de Dios, ¿no? Que el mundo de inmediato dice, ay, no es cierto eso. Y ya, no sé qué opino, no sé si la comparación es muy tonta. Pues es que todo lo desconocido o lo novedoso, ¿no? De pronto nos va a resultar un cierto rechazo. Y más cuando se da con una certeza, con una seguridad de que es una verdad, ¿no? Entonces, obviamente, creo yo que sí, como dices tú, habrá cosas, sobre todo, pues hablando de la iglesia, ¿no? ¿Sabes qué me hacía a mí así ruido y lo vas a identificar? Sí. Con los carismáticos. Para allá voy. Cuando hablan del don de lenguas. Hablan en lenguas, exactamente. Cuando se hablan en lenguas. Y yo me puse a pensar, ¿no? Cuando oí a esta mujer hablando... Alienígena. Tienes que decirlo, bro. Tienes que... Ya perdimos cordura ya. Cuando la veía hablar alienígena. Pero te digo, me hacía recordar en el momento en el que nosotros oramos y decimos, empezamos a hablar o se llega el don de lenguas,
Y pues como dices tú, pues como nadie habla en lenguas, pues todo el mundo dice, pues si está hablando en lenguas. Exactamente. Fíjate, Jorge, y eso es importante. Decía la formación, la que yo conozco, no sé si por ahí vaya, que siempre que en una oración, bueno, no sé siempre, alguien hable en lenguas, alguien debe de poder interpretar. Ahí es donde podemos decir sí, porque ¿qué pasó en Pentecostés? Todos se entendían y todos hablaban de todo. Chance hasta alguien hablaba ya. Pero hablaban diferentes lenguas, pues. Pero todos entendían. Y creo que eso se daba en nuestras oraciones antes. Alguien entendía, pero ahora ya lo va. Pero ahora parecía ser que se ora en lenguas y no hay quien las interprete, mi estimado. Entonces, a eso voy. El mismo ejemplo, el mismo. Que en vez de dos alienígenas en el programa, Chihuahua, va a pensar la gente que no estamos hablando en serio. Pero bueno, imagínate que se grabara en un programa una oración y que alguien empezara a hablar en lenguas. Iban a pensar lo mismo, exactamente. A eso voy. Cómo el mundo de inmediato rechaza y no le da oportunidad. Creo que mucho pasa también en el cristianismo, ese tipo de cosas. O sea, ¿por qué no decir, investigar al menos? No sé. Claro, lo del alienígena es algo muy tonto, yo también lo creo. Pero rescato esa parte, pues. Y qué importante una vez más para mí, que si alguien ora en lenguas, en teoría debería haber alguien que interprete. Sí. Y creo que estamos dejando esa parte de lado. No, y es bíblico. San Pablo lo dice. San Pablo lo dice cuando describe los dones del Espíritu y dice, si entre ustedes hay quien hable en lenguas, alguien que interprete, ¿no? El Y si no, que no las hablen. Exactamente. Entonces, sí, yo fíjate, de pronto como que dentro de los movimientos carismáticos, ¿no? Se daba esto como, empieza a hablar en lenguas y ya todo el mundo, ¿no? En oraciones, a veces en momentos para empezar una misa y estaban la gente hablando sin ninguna interpretación, pues. Entonces, yo sí lo he pensado también que o hay alguien que está entendiendo y no lo dice. Exacto, puede ser. O realmente, pues no tendremos que hacerlo de esa manera, pero, ¿no? Mi estimado, perdón, conecto con lo que iniciamos. Y si alguien que está orando en lenguas, para que lo oigan. Intencionalidad, como empezamos. Sí, claro. Entonces, si tiene intencionalidad, para que sepan que yo tengo el carisma, que perrón soy, y apenas en el nombre del Padre, del Hijo, caray, espérate, qué rápido. Y sucede, mi estimado, sucede. Perdón, te interrumpí. Sí, no, te digo, muchas veces creo yo que se debe cuidar mucho eso, sobre todo en los lugares donde se hace, ¿no? Porque podemos defender con la bandera de decir, no, es que yo soy carismático y así soy, pues. Pero San Pablo lo dice, pues, o sea, si eso no hay quien las interprete, no las hablen, hagámoslo en nuestras reuniones, hagámoslo en nuestra asamblea, en el lugar donde estamos nosotros. Pero, por ejemplo, en un evento, cielo abierto, y hay gente de todo tipo. Claro, puede haber un momento en el que a lo mejor que está orando suscita un tiempo de cantos melismáticos de carismas, pero sí siento yo que a veces, como dices tú, como que podemos tener la otra intención, es decir, para que vean que miren, aquí yo nomás me comunico con el Padre directo, ¿no? Exacto. Sí, creo que sí es importante eso que comentas, ¿no? Obviamente lo que veíamos en televisión pues fue motivo de risa para todos, ¿no? No, pero ya sirvió de algo, ya conectamos al alienígena con un tema, ¿no? Pero sí es rescatable esa parte que tú comentas, cómo a veces vivimos el mismo ejemplo y te digo, en los movimientos carismáticos empezamos a orar y a lo mejor no es el momento o no estamos en el lugar para estar haciendo ese tipo. Dios es un Dios sencillo, ¿no? Sí, de acuerdo. Tan sencillo que hasta existe la contemplación y el silencio para adorarlo, ¿no? Entonces, y vaya que si lo disfruto, yo te lo he comentado varias veces. Pero también fíjate cómo sucede que hacemos menos
a quien no tiene un don de lengua, un carisma. Y fíjate, la misma formación, o no sé si la Biblia dice que el don de lengua es el primero, el más sencillo de adquirir, el no tan importante, vaya. Sí. Y a veces como que, wow, a mí me tocó escuchar, no, tú no eres digno de estar en el ministerio de música, por ejemplo, si no hablas lenguas. Ah, caray, o sea, que mi oración en español no es válida cuando acabas de decir la contemplación, que no hay ni una sola palabra, mi estimado. Uh-huh. Y es validadísima. Entonces, creo que va para más el tema, metí el alienígena muy tarde. Pero lo que voy es, qué importante es no perder ese enfoque y esa intencionalidad una vez más. Me gusta. Sí. Y pues, te digo, no con esto tampoco no estoy privando. Soy nacido en movimientos carismáticos. Somos carismáticos y... Acabamos de orar hace poco y hubo oración de lengua, bro. No piensen que no va por ahí. Claro. No, te digo, amamos nuestra raíz y nuestra forma de orar, pero también creo que tenemos que ser, pues, hasta cierto punto prudentes, podemos decirlo, en el momento, en el lugar en el que vamos a orar. Exacto. Y como te digo, o sea, sí, Dios obra, pero ¿a poco porque en ese momento no abren lenguas el Espíritu Santo no va a llegar a obrar o no va a llegar a la vida de la persona que está pasando una situación? El Espíritu Santo no necesita de mí para hacer su obra, ¿no? Entonces creo yo que hay momentos, hay lugares, hay espacios, hay asambleas, hay reuniones, retiros en los que podemos hacerlo y a plenitud, hasta talleres hacemos para ejercitarlo. Pero también hay lugares en los que podemos privarnos y podemos ser prudentes no porque podemos generar un escándalo también entre la gente. Sí, totalmente. Vaya, una vez más. Si en vez de que hubiera sido esta señora alienígena, Ferrado no es alienígena, pero que habla, hubiera sido una oración en lenguas y fuiste a evangelizar y nadie te entendió, pues no va a servir de mucho. Pues mejor habla en español, ¿no? Pero bueno, qué gran plática pesada, mi estimado. No cabe duda, me gusta mucho cuando cerramos el círculo, siempre lo digo. Y pues, ¿qué te parece si cerramos? O no sé si quedó algo que quieras compartir ahí que se haya quedado atorado, ¿no? ¿Todo bien? Adelante, terminamos. Ok, bueno, pues nos consagramos, nos disponemos a consagrar nuestras vidas al Señor. Y decimos, Señor, aquí estamos pidiendo tu bendición para toda la gente que ve este podcast, que ve esta plática. Que podamos discernir, Señor, lo bueno de ella y que podamos tomar lo bueno, lo que nos beneficia, lo que nos hace mejores cristianos. Ayúdanos, Señor, a seguir caminando, ayúdanos a seguir perseverando, ayúdanos a seguir en la lucha, en la batalla. Permítenos revestirnos de tu armadura, Señor, para poder combatir en este mundo que pareciera ser está en manos del enemigo. Bendice nuestras familias, nuestras actividades. Bendice a la gente que está viendo este video, este podcast, esta plática. Y tómanos, Señor. Y sobre todo, nunca nos abandones. Quédate con nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues una plática pesada más, mi estimado Jorge. La número 13 ya. Qué padre, fíjate. Hemos de confesar que antes de empezar a grabarle, decía el Jorge, no traemos temas. O sea, estas 13 pláticas pesadas genuinamente han sido de esa manera, espontáneas. Y esta que ha sido la más espontánea, creo, de todas, me gustó. Y una vez más, seguimos evangelizándonos nosotros. Adelante, mi estimado, te dejo para que te despidas. Pues gracias hermanos por seguirnos, gracias por compartir. Los invitamos a que sigan haciendo sus comentarios, a que sigan compartiendo este podcast si creen que es de testimonio para sus vidas o para alguien más. Esperamos que puedan seguirnos acompañando, con el favor de Dios, la próxima semana en otro podcast y que podamos seguir sirviendo al Señor, pues cada quien desde nuestros espacios, desde nuestra trinchera, siempre buscando hacer la voluntad de Dios. Y que Dios los bendiga. Nos vemos. Amén, mis hermanos. Dices bien. Saludos para la gente que comenta. Nuestra hermana Londra, Jerry, Cintia, todos.
Ulises, gracias y los seguimos invitando a que lo sigan haciendo. Igual aprovecho, suscríbanse y suscríbanse también a Corriente de Gracia Música Católica. Acabamos de subir un video, un canto para Corpus Christi. Mis hermanos, les mandamos un fuerte abrazo. Dios los bendiga. Nos vemos pronto. Bye bye.